Margit Aguilar. Presente. Estamos a 12. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Presente. Carlos Ulises. Sí. Itzel Arispe. Jaime Calderón. Odalis Mairet. Presente. Julieta Cortés López. David Espinosa. Presente. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Alejandra Itzel. Presente. Naomi Galindo. Luis Jael. Presente. A ver, ¿Naomi Galindo está? Sí, Naomi. aquí, profe. Oye, ¿por qué nunca te habías conectado? Porque el internet me falla mucho y siempre me saca de la aplicación. O sea, ¿es la primera vez que te conectas? No, ya me había conectado, pero la semana que pasó no me conecté. Pues conmigo tienes puras faltas, ¿eh? Es la primera asistencia que te registro. Luis Jael. Pero ya había asistido. Presente. Hugo García. Presente. Hugo Godínez. Presente. Javier González. Presente. Yaraletsi Gutiérrez. Alexis de la Rosa. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Adelaida Marcos. Presente. Jessica Michelle. Presente. Mariana Rosas. Presente. Priscila Romero. Presente. Santiago Rojas Cruz. Viani del Carmen. Presente. Karen Grisel Quintero. Presente. Cristian Pérez. Yaneira Gui. Presente. Luisa Fernanda. Presente. Marlene Martínez. Presente. Abimael Martínez. Marta Sinaí. Presente. Aranza Rubiños. Mariana Salazar. Presente. Emiliano Sánchez. Presente. Yotzelín Serrano. Presente. Emanuel Alejandro. Moisés Ian. Presente. Ajá. ¿En qué nos quedamos? Profe. ¿En qué nos quedamos? Vimos la definición de capitalismo y Ah, las es ideas cierto. centrales de la definición. Ah, sí, ya me acordé. Profe, Sí. Aranza Rubiños tuvo una emergencia familiar, por eso no vino. Nos quedamos en el modelo económico, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Se ve la imagen de la presentación, ¿verdad? Sí. Y ustedes, y no me ven a mí. No. No. Qué bueno, porque no me bañé. Entonces me iban a ver feo. Bueno, ya me acordé en qué nos quedamos. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ya me acordé en qué nos quedamos. Nos quedamos en que yo me peleé con todos ustedes porque no me contestaban. Sí. Sí. Aquí fue donde ya no resistí la presión, donde ya no resistí su pasividad. Bueno,
Entonces, les decía yo que lo primero que tenemos que explicar, el tema es el contexto socioeconómico de la agricultura, ¿verdad? Y les decía yo, lo primero que tenemos que explicar para entender el contexto socioeconómico de nuestra agricultura mexicana, pues es entender cuál es el sistema en el que estamos. Porque agricultura ha habido desde hace 10,000 años. Desde hace 10,000 años hay agricultura, pero no se ha hecho igual siempre. ¿De qué depende? Pues del tipo de sistema en el que se produce. ¿Cuál es el sistema que tenemos en México? El capitalismo. Y ahí fue donde patinamos y patinamos y patinamos porque ni sabemos qué es el capitalismo, ¿no? Y yo se los definí así: la forma social de producir basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación de fuerza de trabajo asalariada. Aquí hay que explicar varias cosas que creo que ya las repasamos pues en abundancia la clase de lunes. ¿Qué es una forma social de producir? Pues como produce toda la sociedad, a eso se refiere. Porque yo les aclaraba, yo puedo producir en lo individual, con mi familia, pero a eso no se refiere el capitalismo, sino cómo produce la sociedad completa. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Y les decía que es una forma basada en la propiedad privada de los medios de producción. Una segunda cosa que hay que explicar, ¿qué cosa es la propiedad privada? La propiedad personal. ¿Hay otros tipos de propiedad? Sí, la propiedad social. O sea, cuando un grupo de personas, no necesariamente la sociedad completa, puede ser la sociedad completa, pero cuando un grupo de personas es propietaria de los medios de producción. Y después les pregunté yo, ¿qué son los medios de producción? Y ahí fue donde nos atascamos, porque a pesar de que es un tema que ya vimos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, muy pocos sabían qué cosa eran los medios de producción. Y yo se los definí así. Los medios de producción son todos los recursos que la sociedad tiene para producir. Y les dije, los medios de producción están compuestos por los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Y en la agricultura, ¿qué son los medios de producción? Pues es la tierra. La tierra es el medio de producción principal en la agricultura, porque sin tierra no hay agricultura. ¿Qué más son los medios de producción? Las máquinas, las yuntas, el agua de riego, las semillas mejoradas, todo eso, los fertilizantes, los abonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el capitalismo? Que esos medios de producción son propiedad personal. Es decir, una sola persona es propietaria de muchos medios de producción. De manera que si esa sola persona se propusiera trabajar sus medios de producción, pues no puede porque son muchos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ese dueño de medios de producción para producir con sus medios, que son muchos? Tiene que contratar obreros o en el campo tiene que contratar peones. Y a eso es lo que se le llama fuerza de trabajo asalariada. ¿Por qué se le llama fuerza de trabajo asalariada? Porque como pago a su trabajo se le entrega un salario. En la ciudad, en la fábrica, entre los obreros, ese salario se entrega cada 15 días, son las llamadas quincenas. Pero en el campo se acostumbra que se paga todos los sábados, porque en el campo se trabaja los sábados. No todo el día. Creo que la gente sale antes de la hora de la comida, como a la 1 o 2 de la tarde termina su jornada.
y en la tarde recibe su pago, su salario. Es lo que en muchas regiones agrícolas le llaman la raya, ¿no? Rayar. ¿Por qué se dice que es fuerza de trabajo asalariada? Pues por una razón muy simple, en la que ustedes tampoco me pudieron contestar gran cosa, pero que es simple, de niño de primaria. ¿Cuánto produce de riqueza, de valor un obrero al día? Supuesto mío, a mí se me ocurre decirlo así para explicarme, no porque necesariamente tenga que ser así. El obrero en una jornada de 8 horas, o sea, en un día de trabajo en la fábrica, produce 1,000 pesos. Eso es lo que produce. Mercancías por un valor de 1,000 pesos. Pero él no recibe los 1,000 pesos. Él solo recibe 300. Y es lo que se lleva para su casa. De los 1,000 pesos que produjo, se lleva 300. ¿Qué pasa con los otros 700? Se le quedan al patrón, al dueño de los medios de producción. ¿Qué argumento tiene el patrón para quedarse con los otros 700? Pues que él es el dueño, así de sencillo, que él es el dueño. Por lo tanto, yo les preguntaba y no pudieron hacer esta operación aritmética de tercer año de primaria. ¿Cuánto recibe cada obrero? ¿Cuánto se lleva para su casa? Se lleva 300 pesos. ¿Cuánto se le queda al patrón? Pues los 700 de cada uno de los 100 obreros de mi ejemplo. O sea, a final de cuentas, en total, en suma, ¿cuánto se lleva el patrón? 70,000 pesos en cada día de trabajo. ¿Cuánto se llevó el obrero? 300 pesos. Ahí está la explotación de la fuerza de trabajo. Y ahí fue donde nos peleamos y yo dije, me voy a descansar porque aprovecho mejor mi tiempo durmiendo que explicándole a alguien que no me pone atención, y me fui a acostar. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. No, profesor. ¿No hay dudas? Luego les hago preguntas y no me contestan. Avanzamos. Entonces, en México el modo de producción o el sistema se llama ¿cómo? Capitalismo. ¿Por qué se llama capitalismo? Porque están estas características de aquí. Díganme ustedes, les hago la primera pregunta y espero que hoy no haya pleito. Díganme ustedes, para que en México deje de haber capitalismo, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que no haya, bueno, que los medios de producción no sean de propiedad privada. ¿Y ya? Y que la persona que produzca, la producción sea para él. Yo quiero una respuesta más simple, solo como metodología, como metodología. Fuiste Emiliano el que contestó, ¿verdad? Sí. Sí, y te agradezco que participes, porque luego siento que estoy hablando solo con mi máquina. A ver, Emiliano, muy sencillo. Si yo estoy diciendo que para que haya capitalismo tiene que haber estas características que estoy señalando con el cursor, ¿qué tiene que suceder para que no haya capitalismo? Pues que ya no estén esas características. Que ya no estén estas características. Perfecto, muy bien, aplauso. Gracias. ¿Ven qué sencilla las respuestas tan simples que yo hago y se hacen bolas? Si para que haya capitalismo tienen que estar estas características, para que no haya capitalismo, pues tienen que dejar de existir estas características. Y eso es por método, así es como razona un científico. Para que exista el agua, tiene que haber 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno unidas de determinada forma. Muy bien. Para que deje de ser agua, ¿qué tiene que haber?
Emiliano. No me dejes solo, Emiliano, contéstame. Pues que ya, para que deje de ser agua, pues ya pues que ya no esté. Ay, Para no que esté. deje de estar agua, es que escucha lo que te dije, solo quiero que completes el razonamiento. Para que exista la sustancia agua, tiene que haber 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, H2O, y además unidos los 3 de determinada forma. Para que deje de existir la sustancia agua, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que ya no estén esos átomos ¿Y qué más? y que ya no ¿Que no estén estén unidos? ordenados de esa forma. Correcto, aplauso. ¿Ven qué sencillo es? Un pato tiene pico, tiene patas amarillas con membrana para nadar, tiene plumas, tiene tamaño de pato y cuerpo de pato y grazna como pato. Para que deje de ser pato, ¿qué tiene que haber? Emiliano, auxíliame. Es que ya, que participe otro. No, los demás no participan, olvídate de los demás. No, pues que ya no tenga alas, que ya no tenga pico. Ya O no va a sea ser... que, en resumen, Que ya no Que- tenga sus características. que ya no tenga las características de pato, ¿verdad? Perfecto, perfecto, creo que me entendieron. Avanzamos. ¿Desde cuándo inició el capitalismo en México? ¿Desde cuándo somos una sociedad capitalista? Es decir, una sociedad que tiene propiedad privada de los medios para producir lo que la gente necesita y que se explota fuerza de trabajo asalariada. ¿Desde cuándo hay capitalismo en México? Desde una o 2 décadas antes de don Porfirio Díaz. ¿Sí ubican cuándo existió don Porfirio Díaz? ¿Sí ubican cuándo existió don Porfirio Díaz? Sí, profe. Sí. A ver, Margit Aguilar, ¿cuándo existió don Porfirio Díaz? ¿Cuándo gobernó don Porfirio Díaz? No me acuerdo, profe. Dulce Karina Almaraz, ¿cuándo gobernó Porfirio Díaz? 1850. A ver, ¿desde cuándo? Yo, profe, yo. ¿Quién es yo? Marta. ¿Marta qué? Marta Ruano, Marta Sinaí Ruano Hernández. A ver, Marta Sinaí Ruano Hernández. De 1830 a 1915. No, o sea que gobernó un siglo. El señor debió vivir como 150 años entonces. A ver, ¿alguien tiene idea más o menos de cuándo gobernó? No quiero fechas exactas. Fue, 1870 y algo por ahí. 75 Ajá. creo. 1876. O sea, vamos a dejarlo. Don Porfirio Díaz gobernó México como de 1880 a 1900, ¿qué? 11. 11, que fue 11. cuando huyó para París, ¿verdad? En efecto. Bueno, entonces, ¿desde cuándo hay capitalismo en México? Desde unos años antes de que entrara don Porfirio Díaz, ¿sí? Y desde aquellos años hasta hoy 2020, hasta hoy 12 de agosto de 2020, existe capitalismo en México. ¿Cuántos años llevamos de capitalismo? Como 140 años. Lo están anotando, ¿verdad? Correcto. ¿Qué quiere decir que México lleve 140 años de capitalismo? Quiero insistir en la metodología del pato. Quiere decir que en México existe lo que están viendo en su pantalla durante 140 años. Propiedad privada de los medios de producción y explotación de fuerza de trabajo asalariada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Avanzamos. A lo largo de la historia capitalista de México, o sea, en los 140 años que tiene,
Bueno, después, lo pregunto al después. En los 140 años que México tiene como capitalismo, ha adoptado varios modelos económicos. ¿Qué es un modelo económico? Vean lo que dice la letra. ¿Qué dice el número 1? El modo de... No, el modo. El número 1 dice el modo de producción capitalista. Entonces les hago una precisión, por favor anótenla porque se los voy a preguntar en el examen y quiero que me lo expliquen bien. Si nosotros hablamos de capitalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al modo de producción. Pero si vamos a hablar de neoliberalismo o proteccionismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al modelo económico. ¿Sí lo ven? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro del capitalismo puede haber muchos modelos económicos y de hecho los ha habido. Por eso es que se explica el renglón donde dice 2, los modelos económicos en el capitalismo. ¿Sí se entiende de qué hablamos? Sí, profe. No es lo mismo que yo diga fruta, que es lo general, a que yo diga manzana. ¿Qué cosa es fruta? Pues es un concepto general donde entran todas las frutas. Pero si yo digo manzana, ya no me refiero a todas las frutas, sino a una en específico, ¿verdad? Sí, Entonces, en México, ¿qué cosa es lo general? el modo El capitalista. modo de producción, el capitalismo. Y dentro del capitalismo puede haber muchos modelos económicos. Entonces, ¿cómo se define modelo económico? Se define así. Es la forma social para organizar la economía. Es la organización de la economía, ¿sí? Son las distintas formas que una sociedad tiene para organizar la economía nacional. Y se ha organizado de muchas formas. ¿Qué decía aquí el índice? ¿Cuáles son los dos modelos económicos recientes? 2.1, el modelo económico proteccionista. Ese ya se acabó, ese existió hasta como por 1984. Y a partir de allá comenzó a armarse poco a poco, el modelo económico neoliberal. Entonces, por lo menos, de la Revolución Mexicana para acá, porque hablábamos de don Porfirio Díaz, ¿verdad? Por lo menos de la Revolución Mexicana para acá, México ha tenido dos modelos económicos, el proteccionista y el neoliberal. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Les decía yo, ¿cuál era el modelo económico proteccionista? Vean lo que dice la definición. Es un modelo económico que favorece la producción nacional, o sea, la del interior del país, frente a la competencia extranjera, independientemente de su eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno federal, o mejor dicho, el Estado, y cuando digo Estado, la palabra Estado se escribe con E mayúscula. El Estado protegía mucho a los industriales y a los empresarios del país. Los protegía mucho. ¿De qué los protegía? De la competencia extranjera. ¿Cómo está eso de la competencia? Miren, intercambio con todos los demás países del mundo siempre ha habido, desde hace como 300 años. ¿Sí lo anotaron?
Comercio con países extranjeros, el país siempre ha tenido. ¿Qué quiere decir que hay comercio con países extranjeros? Quiere decir que de lo que se produce aquí se vende afuera. Y quiere decir que lo que se produce afuera se trae para acá. ¿Sí me están entendiendo? Sí. No estoy explicando nada complejo, solamente tómenlo como yo lo digo. Voy a señalar con el cursor, este país que está aquí, produce aquí adentro y se lo vende a todo el que se lo quiera comprar en el resto del mundo. Pero además, este país que está acá, escuchen cómo lo digo para que luego yo no me pelee con ustedes. Este país que está aquí, para poder producir aquí, necesita cosas que están afuera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Importarlas, ¿verdad? Importar quiere decir traer desde afuera, comprar afuera y meter. Eso quiere decir importar. ¿Qué quiere decir exportar? Producir aquí y sacar, vender para afuera. ¿Sí? Muy bien. Pero no solo necesita las materias primas de afuera para producir aquí, sino que a lo mejor por acá se producen cosas más baratas porque están en mejores condiciones y sale más barato comprarlo afuera que producirlo adentro. Dije algo fundamental para entender toda la unidad. ¿Qué fue lo que dije? Que a lo mejor sale más barato comprarlo afuera porque los de acá lo producen más barato que producirlo adentro. ¿Sí se entiende lo que digo? Sí. Por ejemplo, miren, ¿cómo se llama este país que yo estoy señalando aquí? Reino Unido. Esto es Inglaterra, ¿verdad? Y vean en qué latitud está. ¿Cómo será su clima en Inglaterra? Frío. Pues frío. Mucho frío, mucho frío, mucho frío en Inglaterra. Por lo tanto, ¿qué frutas no va a haber en Inglaterra? Díganme ustedes. Cítricos, mango. En general, sin decirme especies, ¿qué frutas no va a haber en Inglaterra? Frutas tropicales. Tropical. Frutas tropicales. ¿Por qué? Porque los trópicos están aquí donde yo estoy señalando. Estos son los trópicos. Aquí. Estos son los trópicos. Aquí hace mucho calor, pero Inglaterra está hasta acá. O sea, aquí no hay frutos tropicales. ¿Qué cosa no hay en Inglaterra? Plátanos. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un plátano en Inglaterra? No. 120 pesos. $6. Más de 5 euros. Un solo platanito que aquí ustedes se los regalan en Chapingo y lo avientan a la basura. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué creen que va a preferir Inglaterra? Porque Inglaterra puede producir plátano en invernadero, ¿verdad? Claro que puede producir plátano en invernadero. ¿Pero qué prefiere Inglaterra entonces? Comprarlo. Importar. De manera que si aquí todos estos son países plataneros, pues se los lleva a Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra prefiere comprarlos afuera que producirlos? Porque si Inglaterra se aventurara a producir plátano, sí puede, claro que Le sí. sale caro. Sería carísimo. Le sale caro. ¿Se está entendiendo mi explicación? Sí, profe. Sí. Entonces vuelvan a leer esta definición y debe quedar más clara. ¿Qué dice? El modelo económico proteccionista es un modelo económico que favorece la producción nacional frente a la competencia extranjera, independientemente de su eficiencia. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner un segundo ejemplo, pero ahora es en la industria. Supongan que en México se producen refrigeradores. Aquí producimos refrigeradores. Pero como la industria no está bien desarrollada en México, como somos un país con poca tecnología, somos un país atrasado, producir un refrigerador de tamaño medio
nos cuesta 6,000 pesos. Pero Estados Unidos, que tiene mejor tecnología y mejor industria, producir un refrigerador con las mismas características del mexicano, le cuesta producirlo 4,000 pesos. ¿Qué creen que preferirían los consumidores mexicanos? Si el de aquí cuesta 6,000 y el de Estados Unidos, con las mismas características, cuesta 4,000, ¿qué creen que va a preferir un consumidor mexicano? Comprar el de Estados Comprar Unidos. el Estados Unidos. Comprar el de Estados Unidos, comprarlo. Ahora, tengan conciencia, pongan cuidado que para que se explique bien mi ejemplo, tienen que cumplirse dos condiciones. Primero, que este país que se llama México y Estados Unidos produzcan el mismo producto, ¿verdad? La misma mercancía. ¿Cómo se llama esa mercancía en mi ejemplo? Refrigerador. Refrigerador. Producen lo mismo. Por eso es que hablamos de ¿qué? Competencia extranjera. De competencia. Primera cosa. Y segunda cosa, para que se entienda mi ejemplo. Estoy diciendo que es el mismo producto, la misma mercancía, nomás que este tiene un nivel de tecnología y de Estados Unidos tiene otro nivel. ¿A qué me refiero? La eficiencia en la producción. ¿Qué es lo que dice aquí? Muy bien. El de Estados Unidos, 4,000. El de México, 6,000. ¿Y qué van a decir las familias mexicanas? Yo quiero un refrigerador de Estados Unidos. Ajá. Nada más que ¿cuál es el problema? Que el refrigerador de Estados Unidos está en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que lo tenga el consumidor? Importarlo. Importarlo, traerlo. Pero ¿saben qué hace el gobierno mexicano cuando es proteccionista? ¿No importa? No lo importa. No, sí lo importa, nada más que le pone un impuesto de entrada. Un impuesto. Ujú. ¿Y saben de cuánto es ese impuesto? De 3,000 pesos. De manera que cuando llega el refrigerador que allá se produjo en 4,000 y con las mismas características de acá, ¿a qué precio se venden en las mueblerías mexicanas? 7,000. A 7,000. ¿Y a cómo se vende el mexicano? 6,000. ¿A cuál compran las familias mexicanas? El mexicano. Resultado, se protegió la producción nacional. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. A ver, hasta aquí. No quiero pelearme con ustedes y creo que hoy todos estamos de buen humor. Yo ya comí. ¿Se entendió en qué consiste el proteccionismo? Sí. 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 Sí, profe. Consiste en proteger. Por eso se llama proteccionismo. Consiste en proteger ¿a quién? A los productores mexicanos, a los productores nacionales. ¿Y cómo la protege? ¿Mediante qué mecanismo? Impuestos a los productos extranjeros. A los productos importados. O sea, vean que el proteccionismo ejerce su función de proteger mediante un mecanismo económico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Todos entendieron? Sí. 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 Sí, profe. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la industria nacional, pues llega un momento en que está tan protegida, que ¿qué creen que le va a pasar? ¿No van a importar? No, escucha lo que digo. La industria nacional está tan protegida, ¿contra qué está protegida? La competencia. Independientemente de su eficiencia, ¿de quién? De la industria nacional. En mi ejemplo, ¿cuál de las dos economías es la ineficiente? La de México. La de México. ¿Sí? Entonces, ahora sí mi pregunta.
A final de cuentas, al paso de los años, la industria nacional está tan protegida que ¿cuál va a ser el resultado a largo plazo? Deficiencia tecnológica. La industria nacional no se desarrolla. ¿Por qué no se desarrolla la industria nacional? Pues porque nunca se le obligó a ser eficiente, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí. Otra vez el ejemplo de los dos boxeadores. ¿Qué boxeador se va a desarrollar como boxeador, como luchador, como pugilista, como peleador? ¿El que entrena o el que está durmiendo en su casa? El que entrena. Correcto. Entonces ese es el efecto de la falta de competencia. La economía nacional se duerme en sus laureles. Y entonces, ¿qué sucede cuando 40 años después abre los ojos al mundo? ¿Qué ven los empresarios mexicanos? Están rezagados de... Que estamos rezagados. Cuando el resto del mundo, que estuvo en competencia, en lucha constante, en competencia, los demás sí se desarrollaron. ¿Sí? Pero además, no todos se durmieron en sus laureles. Algunos crecieron y se desarrollaron. ¿Y saben qué hicieron esos que sí se desarrollaron, que son muchos? ¿Qué creen que van a hacer? Se van del país. No, porque su negocio está aquí. Su negocio está aquí. Y lo que los enriquece, ¿qué cosa es? La explotación de la fuerza de trabajo. La explotación de la fuerza de trabajo. Se irían del país si se fueran con todos sus obreros, pero no, los obreros que los están enriqueciendo están aquí. Por eso no se pueden ir de aquí. ¿Sí? ¿Qué creen entonces que van a ser los grandes industriales nacionales que sí se desarrollaron a pesar del proteccionismo? Que lo aprovecharon, ¿eh? No crean que les hizo daño. ¿Qué creen que van a hacer? Monopolizar. No, monopolizar es otra cosa. Encarecer Es su el producto. razonamiento que yo quiero explicar. Les estoy diciendo que los protegió, que el país se cerró, que no hubo competencia. ¿Qué creen que van a hacer los grandes que sí se desarrollaron? Exportar. No. Aquí Crecer, adentro, hacerse a más grande. pesar del proteccionismo, hubo 10,000 industriales que sí se desarrollaron y están iguales que los de acá. Pero hay 50,000 chiquitos que no se desarrollaron y esos están atrás de los de acá. ¿Qué creen que van a hacer los 10,000 grandotes? ¿Qué van a decir? El comercio tiene que seguir. El comercio tiene que seguir. La vida económica mundial tiene que seguir. ¿Qué creen que van a decir? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre nada? No me hagan eso. Yo estoy de buen humor. No me hagan eso. Les estoy preguntando una simpleza, una tontería, algo que un niño de primaria ya me hubiera contestado. ¿Saben qué van a hacer los de aquí adentro? Los grandes ricos de aquí adentro que sí se desarrollaron a pesar de la protección del proteccionismo, ¿saben qué van a hacer? Van a decir, ya no queremos proteccionismo, que se acabe. ¿Y por qué van a decir que ya no lo quieren? Porque ellos con proteccionismo o sin proteccionismo se desarrollaron y están igual que el resto del mundo. Y entonces, ¿cómo se llama el modelo que sustituye al proteccionismo? El modelo que abre fronteras al mercado mundial. Neoliberalismo. Se llama modelo económico neoliberal. ¿Sí? ¿Qué es el modelo económico neoliberal? Ahorita les voy a explicar, regreso a esto, pero primero quiero ver esto. Ahí está. Cópienlo en su cuaderno y lo memorizan. Cópienlo.
¿Ya quedó? Todavía no. No, profe. Me dicen cuando terminen, ¿sí? Ya terminé. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Ya, profe. Ya. Correcto. Entonces ya lo tienen anotado en su cuaderno. Y yo voy a explicar ahora sí de uno por uno. Sigan tomando notas. Dice, a ver quién me habla. El modelo económico neoliberal se caracteriza por lo siguiente. Número 1, la poca o nula intervención del Estado. Y vean cómo la palabra Estado está con mayúscula, que se refiere al gobierno federal que gobierna todo el país. La poca o nula intervención del Estado en la economía, tanto como productor como regulador. ¿Qué significa esto? Significa que en el modelo proteccionista, el Estado sí intervenía en la economía. ¿Lo están escribiendo? Sí. El Estado sí intervenía en la economía. Y en mi ejemplo, cuando les presenté esta diapositiva, les di un ejemplo de cómo el Estado interviene en la economía. Díganme cuál ejemplo fue. La imposición de impuestos a productos extranjeros para que fueran más caros que los nacionales. Correcto. Vean cómo el Estado sí intervino encareciendo el refrigerador. ¿Sí se entiende? Sí. O Sí, sea, vean cómo el gobierno sí intervenía en la economía. Ahí, ¿cómo intervenía? No producía nada, ¿verdad? Que era lo que sí hacía. Regulaba Claro. precios. Regular. ¿Sí? sí. Pero hacía muchas cosas el Estado. Producía cosas que le vendía a la gente. Para que el Estado pudiera producir, ¿qué necesitaba tener el Estado? Esos. Medios de producción. Medios de producción. El Estado era propietario de muchas empresas. Allá por los años 1982, 1983, el Estado mexicano era propietario de más de 4,000 empresas y el Estado producía y vendía lo que producía en su población.
a precios regulados. Les voy a dar unos 10 ejemplos de empresas que eran propiedad del Estado, que eran, como se decía en los discursos, propiedad de todos los mexicanos, tuya y mía, de todos. Por ejemplo, Teléfonos de México, que ahora es propiedad ¿de quién? Carlos Slim. De Carlos Slim. Teléfonos de México era una empresa social, propiedad del gobierno mexicano. Cuando el México ya tenía el modelo proteccionista. ¿Sí? Ahora es propiedad personal de don Carlos Slim. Muy bien. Televisión Azteca. Televisión Azteca era propiedad del gobierno mexicano. Se llamaba de otro modo, no se llamaba Televisión Azteca. Ese nombre se le puso cuando se vendió. Televisión Azteca era propiedad del gobierno mexicano, era propiedad de todos los mexicanos. Pero Televisión Azteca se vendió. ¿Y ahora de quién es Televisión Azteca? Ricardo Salinas Pliego. De Ricardo Salinas Pliego. Ajá. Muy bien. Aeroméxico y Mexicana de Aviación, que eran son de las dos líneas aéreas más grandes del país. De hecho, Mexicana ya desapareció. Solo existe Aeroméxico. Las dos líneas aéreas, los aviones pertenecían al gobierno mexicano, al Estado, pero se vendieron y ahora son propiedad personal. ¿Sí? Van anotando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los bancos, a donde ustedes van a guardar su dinero, a donde van a ahorrar, eran propiedad del Estado. Los bancos eran estatales. Y ahora los bancos son propiedad personal. O sea, el Estado tenía propiedades para producir, ¿verdad? No sé si todavía escuchen, porque sus papás seguramente sí. Los papás de ustedes deben tener como unos 45 años de edad, ¿no? Los padres de ustedes deben tener como 45 años de edad. Sí. Mazo. Sí, profe. Y seguramente sus padres, y si no al rato que acabe esta clase, le preguntan a sus padres si se acuerdan de lo que era la CONASUPO. ¿Qué era la CONASUPO? Era una red de tiendas propiedad del Estado, del gobierno federal, donde se vendían productos básicos de buena calidad y muy baratos. Podían ir a comprar maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite, como a la mitad de lo que cuesta ahora en Soriana o en la Comercial Mexicana. ¿Sí? Es decir, había un montón de empresas propiedad del Estado y que producía bienes, que producía mercancías y los vendía entre la población. Por eso es lo que dice el primer renglón. El Estado sí intervenía en la economía. Y en mi ejemplo, ¿cómo intervenía? Como productor. Como productor, ¿sí? El Estado producía fertilizantes, la empresa se llamaba Fertimex y entregaba los fertilizantes a los campesinos a precios baratos. Eso era el proteccionismo. El Estado regulaba el agua de riego y se la entregaba a los campesinos prácticamente gratuita. Eso era el proteccionismo, ¿sí? El Estado, toda la educación prácticamente era del Estado. Las escuelas privadas,
O sea, primarias privadas, preparatorias privadas y universidades privadas no existían. Ahora hay muchas universidades privadas como el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, universidad privada, no existía. Todo era educación pública. Los hospitales privados, esos hospitales carísimos, donde una consulta con el médico de 20 minutos les cuesta 2,500 y 3,000 pesos, eso no existía. Existía el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, pero además de buena calidad. Uno confiaba yendo al IMSS a curarse. Las carreteras. El Estado construía carreteras tan necesarias para sacar al país de su atraso y no se cobraban impuestos como se cobran hoy. Ahora ustedes cuando quieren viajar en una carretera, ¿qué tienen que hacer? A ver. Pagar casetas. ¿Y saben a quién le están pagando la caseta? Un privado. A un dueño privado. Todo eso era del gobierno federal, del Estado, y todo eso se privatizó, ¿sí? Quedaba una sola empresa importante, una única que no se había vendido y que era parte de esa lista de 4,000. ¿Qué empresa era? La electricidad. Pemex. Pemex se vendió en enero, febrero de 2013. Con Peña Nieto. El último, digamos así, rastro de empresa del Estado que producía gasolina, gas, combustibles, plásticos para los mexicanos, se vendió en 2013. Y fue Pemex. Entonces, sí se dan cuenta cómo sí había intervención del Estado en la economía como productor y como regulador. ¿Sí se explicó? Sí. Sí. Y solamente les di los ejemplos de lo que me acordé. También se producían semillas para la siembra. Se llamaba PRONACE, Productora Nacional de Semillas. Semillas mejoradas a muy bajo precio para los campesinos. Existían programas. Por ejemplo, existía uno que se llamaba precios de garantía. Todo eso en el proteccionismo, no se me pierdan. ¿Qué cosa era un precio de garantía? Era el precio de compra para un producto agrícola del campesino. Un precio que garantizaba recuperar su inversión. Por ejemplo, aquí el maíz se debe de sembrar en el mes de abril, cuando ya no hace frío. Se siembra maíz. Pues desde abril el gobierno mexicano decía, voy a comprar a cada tonelada de maíz en el mes de octubre a 3,000 pesos, independientemente de lo que ocurra en el mercado. Haya mucho maíz o haya poquito maíz, yo se los voy a comprar a 3,000 pesos. Y entonces, ¿qué decía el campesino? Se sentía seguro, se sentía confiado y producía su maíz. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el precio que iba a tener su maíz en el mercado. Y entonces, ¿qué creen que procuraba hacer el campesino? Si quería mejorar, si quería ganar. Generar altas cantidades. Quería producir mucho y de buena calidad, porque ya sabía el precio, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es intervenir del Estado como regulador. ¿Sí? Muy bien.
¿Saben de todo eso que existe el día de hoy? Nada. Nada. Por eso aquí dice la poca o nula intervención del Estado en la economía. Ya no hay nada. ¿Quién? Bueno, ya no hay nada. Vamos al número 2. ¿Alguna pregunta del 1? No, profe. No. Número 2. Libertad del mercado como mecanismo económico central en la regulación de los aspectos involucrados en la producción. O sea, jóvenes, ¿qué cosa es el 2? El 2 es la consecuencia del 1. Anoten, no nomás me oigan, anoten. El 2, ¿qué es aquí? Es efecto, resultado del 1. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado ya no va a intervenir en la economía, ya no va a producir y ya no va a regular nada, ¿eso quién lo va a hacer ahora? ¿Siguen ahí? Pues Los productores. las empresas, ¿no? Solo lean el número 2 y contéstenme. La libertad de mercado. ¿Quién va a controlar ahora la producción y quién va a regular todo? El mercado. El mercado. El mercado. Pero miren, eso de decir el mercado es una forma diplomática de decirlo. Pero la verdad, en el mercado hay personas con nombres y apellidos. Ahora tradúzcanme ustedes. Si esto lo hacía el gobierno federal antes o lo hacía el Estado, ¿quién lo va a hacer hoy? Los productores. Los grandes empresarios que son los que controlan y dominan el mercado. O sea, jóvenes, a final de cuentas, quiero completar el razonamiento. ¿Saben ustedes quién nos gobierna hoy? Las grandes empresas. Los grandes empresarios. ¿Quién decide lo que pasa en México hoy en 2020? No es cierto que lo decidan ustedes con su voto. Lo deciden los grandes empresarios de este país. Ustedes están estudiando en una universidad que se llama Chapingo, ¿verdad? Sí. Es una Correcto. universidad pública. Yo creo que estas dos cosas sí las saben bien, ¿verdad? Sí. Sí saben todos ustedes sí saben ustedes que estudian en Chapingo. Sí. Y sí Sí. saben que Sí. Chapingo es una universidad pública. ¿Sí saben ustedes quién es el secretario de Educación Pública? ¿No saben quién es el secretario de Educación Pública? Sí sé, pero no me acuerdo de su nombre. Se apellida Moctezuma Barragán. Moctezuma, sí. Estaba a ¿Y punto de saben buscarlo. quién? ¿Y saben antes de ser secretario de Educación Pública dónde trabajaba Moctezuma Barragán? Con Salinas Pliego. Era el empleado de organizador de Ricardo Salinas Fundación Pliego. Azteca. Sí. Moctezuma Barragán era empleado de Televisión Azteca. O sea, ¿sí saben quién tiene ahora en sus manos el control de la Secretaría de Educación Pública? Contéstenme. ¿Nadie? Es un empresario, ¿no? Pues Televisión Azteca, no, un empresario no, lo tiene Televisión Azteca, porque les estoy diciendo que Moctezuma Barragán era empleado de Televisión Azteca. ¿Quién decide la política de educación pública en este país? Televisión Azteca. Sí saben, sí conocen la noticia de que como sigue la pandemia y siguen muchos los contagios, ¿cómo se va a reiniciar el nuevo ciclo escolar? El 24 de agosto. Sí, por televisión.
Por televisión. ¿Y la televisión de quién y de quién? De Ricardo Salinas Pliego y de Emilio Azcárraga Gallán. O sea, de Televisa y de Televisión Azteca. Prendan su televisión y se van a dar cuenta que se generó el canal 5.2. Y dice SEP, Secretaría de Educación Pública, ¿o no dice eso? Sí. ¿Por qué creen que se le dio un nuevo canal a Televisión Azteca? Pues porque Televisión Azteca controla la educación. ¿Cuál es el nuevo canal de Televisión Azteca? El 7.3. Todo el mundo sabe que existe el 7.1, ¿verdad? Sí. Y el 7.2, que se llama ¿cómo? El 7.2, ¿cómo se llama? A más. A más. Pues se generó un tercer canal de televisión, o sea, se les dio más poder a los empresarios con el 7.3. ¿Y cuál fue el argumento? Pues el argumento fue que hay que iniciar clases vía televisión. Díganme ustedes, ¿qué era lo correcto si realmente las televisoras quisieran participar? Entonces, les estaba yo explicando. El número 2 dice libertad del mercado como mecanismo económico central. Pero les decía yo, no se dejen ir por la palabrita, porque esto del mercado, pues es algo irreal. En realidad, ¿quiénes son estos del mercado? Los grandes empresarios, los ricachones del país. Y les estoy dando el ejemplo. Les decía yo, actualmente la Secretaría de Educación Pública la tiene un empleado de Televisión Azteca. Se van a reiniciar clases el 24 de agosto y les estaba yo haciendo la pregunta, si no fuera negocio, ¿qué pudieron haber hecho las televisoras? Cancelar su programación y hacer las clases en sus canales normales. Exacto, destinar alguno de sus canales a pasar las clases, ¿verdad? Pero no hicieron eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Exigieron que se les autorizara por la Secretaría de Gobernación, que es la que autoriza, exigieron que se les autorizara un nuevo canal. ¿Sí se dan cuenta en dónde está el negocio? Sí. Pues eso es el neoliberalismo, jóvenes. Eso es el neoliberalismo, ¿sí? Y así pudiéramos ir viendo realmente quiénes son los que tienen poder. El poder en este país son los grandes empresarios. Y nomás para que se den cuenta de qué tamaño es el poder. Todo mundo ha visto la televisión, por ejemplo, Canal 2, Canal 5, Canal 1, Canal 7. Todo mundo ha visto la televisión a eso de las 10:30 de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuánto cuesta pasar un comercial de 20 segundos? ¿Qué es lo que tarda cada comercial? 20 segundos. ¿Saben cuánto cuesta pasar un comercial de 20 segundos a las 10 de la noche en el Canal 5 de Televisa? El otro día nos mencionó que 500,000 pesos. 500,000 pesos, $500,000, 600,000 pesos. O sea, cada 20 segundos, Televisa se gana $500,000 pesos. ¿Y por qué puede hacer eso? Pues porque tiene canales de televisión. Y si ahora les autorizaron un nuevo canal, ¿qué está haciendo el gobierno federal con las dos empresas televisoras? Ampliar sus ganancias. Ampliar sus ganancias. O sea, ¿quién controla el país? Aquí está. Los empresarios. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Todo tiende a privatizarse. Ahora casi todo es privado. Por eso ahora ustedes encuentran escuelas privadas, cuando ese servicio de educación lo tendría que entregar el Estado a todos los mexicanos y de buena calidad. Es su deber.
¿Y por qué yo digo que es su deber del Estado? Por los Porque dos pagamos. argumentos que les di la vez pasada. Porque ellos tienen los impuestos de todos los mexicanos, tienen mis impuestos, los del profesor Vivas, y tienen los impuestos de los papás de cada uno de ustedes. Por eso es su obligación. Pero además, porque ellos tienen el monopolio de la cobradera de impuestos. Nadie más lo puede hacer. La educación era gratuita, ahora es privada. El seguro médico, el servicio de salud, el servicio médico era gratuito. Ahora hay muchos hospitales privados. ¿Sí? El servicio telefónico era barato porque lo daba el Estado. Ahora es carísimo. Yo no sé si ustedes qué tan jóvenes sean, pero eso de que ahora le recargan 100 pesos a su teléfono y pueden hablar con ellos todo el mes, eso no existía. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ahora en sus teléfonos celulares hacen una recarga de 100 pesos y pueden hablar minutos ilimitados durante un mes, ¿verdad? Sí. Pero eso empezó por ley en enero de 2016. Eso empezó en enero tiene 4 años eso. ¿Qué sucedía antes de enero del 2016, Julieta? Tenía uno que ir a una caseta telefónica, tener línea fija. No. ¿Qué sucedía en diciembre de 2015 con los teléfonos celulares? No recuerdo, profe. Pues que cada minuto te costaba 6 o 7 pesos por celular, ¿o no? Sí, tiene razón. Cada minuto por celular era carísimo, carísimo. De manera que salía caro, era un lujo hablar por teléfono celular. Y aquí El como mismo celular paréntesis, era muy caro. como paréntesis, ¿saben ustedes cuánto le cuesta a Telcel una llamada telefónica? Profe, yo no sé. Casi 0 pesos. Esta transmisión que estamos haciendo ahorita de Zoom, a Telcel le cuesta casi 0, porque nomás es un TIC electrónico en todo el sistema. ¿Qué cosa es lo caro? La instalación, la infraestructura para la comunicación. Pero una vez instalada, todo lo demás es baratísimo. Entonces, por eso es que don Carlos Slim, que compró toda la infraestructura de Telmex casi regalada, se volvió el hombre más rico del mundo porque cobró y cobró llamadas y llamadas a 6 o 7 pesos del minuto, cuando a él le costaba casi 0. Díganme ustedes, ¿quién controla este país? Los grandes empresarios. Los grandes empresarios. Sí. Le vamos a dejar aquí porque ya son las 5:30.